Capítulo 9. La historia del Edén. Toda la Biblia y la historia total del mundo pasado, presente y futuro está contenida en embrión en la historia del Edén, porque ellas no son más que el desarrollo continuo de ciertos grandes principios que están declarados allí alegóricamente. Que esto no es en manera alguna una noción nueva está indicado por la siguiente cita de Orígenes, quien es tan tonto y carente de sentido común como para creer que Dios plantó árboles en el jardín como un granjero, y plantó allí el árbol de la vida perceptible a los ojos y a los sentidos, el cual dio vida a quien comió de él, y otro árbol que le dio al comedor un conocimiento del bien y del mal. Creo que todos deben considerar esto como figuras bajo las cuales se oculta un sentido recóndito. Sigamos, entonces, la sugestión de este antiguo padre de la Iglesia e investiguemos cuál puede ser el sentido recóndito ocultado bajo esta figura de los dos árboles. En la superficie de la historia hay dos raíces, una de vida y la otra de muerte, dos principios fundamentales produciendo resultados diametralmente opuestos. La marca distintiva del último es que este es el conocimiento del bien y del mal, es decir, el reconocimiento de dos principios antagónicos y requiriendo así un conocimiento de la relación entre ellos para capacitarnos a hacer continuamente los ajustes necesarios para mantenernos en marcha. Ahora bien, en apariencia esto es plausible. Parece tan completamente razonable que no percibimos su destructividad final. Y así se nos dice que Eva comió del fruto porque ella vio que el árbol era grato a los ojos. Sin embargo, una cuidadosa consideración nos mostrará en qué consiste la naturaleza destructiva de este principio. Está basada en la falacia de que el bien está limitado por el mal y de que no se puede recibir nada bueno, excepto a través de la eliminación del mal correspondiente por su comprensión y derrota. Desde este punto de vista la vida se hace un continuo combate contra toda imaginable forma de mal y después de que hayamos agobiado nuestros cerebros en diseñar precauciones contra todo posible mal, queda aún la posibilidad, y mucho más que la mera posibilidad, de que no hayamos en manera alguna agotado la categoría de posibilidades negativas y que puedan presentarse otras que ninguna cantidad de prevención de nuestra parte pueda haber imaginado. A más consideramos esta posición más intolerable se hace, porque desde este punto de vista no podemos tener nunca base alguna cierta de acción y las fuerzas del posible mal se multiplican a medida que las contemplemos. Promulgar ser más listos que todo el mal por nuestro conocimiento de su naturaleza, es intentar una tarea cuya inutilidad se hace aparente cuando la vemos en su verdadera luz. El error es el de suponer que la vida puede ser generada en nosotros mismos por un proceso intelectual, sino que, como lo hemos visto en las conferencias precedentes, la vida es el movimiento primario del espíritu, ya sea en el cosmos o en el individuo. En su orden apropiado el conocimiento intelectual es sumamente importante y útil, pero su lugar en el orden del todo no es el de originador. Este no es vida en sí mismo, sino una función de la vida, es un efecto y no la causa. La razón del por qué esto es así, es que el estudio intelectual es siempre el estudio de varias leyes que surgen de las diferentes relaciones de las cosas entre sí, y por consiguiente, presupone que estas cosas, junto con sus leyes, ya se encuentran en existencia. En consecuencia, no comienza desde el verdadero punto de vista creativo, aquel de crear algo enteramente nuevo, creación ex nihilo, como distinguida de la construcción o el reunir materiales existentes, que es lo que significa literalmente la palabra. Reconocer el mal como una fuerza con la que se debe contar, es por lo tanto, renunciar del todo al punto de vista creativo. Es renunciar al plano de la causa primera y descender al reino de la causación secundaria y perdernos en medio de la confusión de una multiplicidad de causas y efectos relativos, sin comprender ningún principio unificador subyacente. Ahora bien, la única cosa que puede liberarnos de la inextricable confusión de una infinita multiplicidad es la realización de una unidad subyacente, y en el fondo de todas las cosas encontramos la presencia de un gran principio afirmativo, sin el cual nada podría tener existencia. Este, entonces,
la raíz de vida, y si le acreditamos como siendo capaz, no solamente de suplir el poder, sino también la forma para su manifestación, veremos que no nos es necesario ir más allá de este poder único y singular para la producción de cualquier cosa. Es el espíritu produciendo sustancia a partir de su propia esencia, y la sustancia tomando forma de acuerdo con el movimiento del espíritu. Lo que tenemos que comprender es, no solamente que esta es la manera como el cosmos es traído a existencia, sino también que debido a que el espíritu encuentra un nuevo centro en nosotros, el mismo proceso se repite en nuestra propia mentalidad y, por consiguiente, estamos continuamente creando ex nihilo, ya sea que lo sepamos o no. En consecuencia, si consideramos el mal como una fuerza con la que se debe contar y que por lo tanto requiere ser estudiada, estamos en realidad creándola, mientras que por otra parte, si comprendemos que hay solamente una fuerza para ser considerada y que es absolutamente buena, estamos, por la ley del proceso creativo, trayendo ese bien a manifestación. No hay lugar a duda de que para ese uso afirmativo de nuestro poder creativo es necesario que empecemos partiendo del concepto básico de un poder originador singular que es absolutamente bueno y productor de vida, pero si existiera un poder auto-originador que fuera destructivo, entonces, la creación no hubiera venido a existencia jamás, porque los poderes auto-originadores positivo y negativo se cancelan el uno al otro y el resultado sería cero. El hecho, entonces, de nuestra propia existencia es prueba suficiente de la singularidad y bondad del poder originador y desde este punto de partida, no hay un segundo poder para tener en consideración y en consecuencia, no tenemos que estudiar el mal que pueda surgir de circunstancias existentes o futuras, sino que se requiere mantener nuestras mentes fijas solamente en el bien que intentamos crear. Hay una razón muy simple para esto. Es la de que toda nueva creación lleva necesariamente su propia ley con ella y por esa ley produce nuevas condiciones de sí misma. Un balón proporciona una ilustración familiar de lo que quiero significar. El balón posee su propio peso, pero con la introducción de un nuevo factor, el gas, trae con él una ley propia que altera completamente las condiciones, y la fuerza de gravitación es totalmente vencida de manera que la masa total se eleva en el aire. La ley misma nunca se altera, pero la hemos conocido previamente solo bajo condiciones limitantes. Estas condiciones, sin embargo, no son partes de la ley misma, y una comprensión más clara de la ley nos muestra que contiene en sí el poder de trascenderlas. La ley que toda nueva creación porta consigo no es por lo tanto una contradicción de la antigua ley sino su especialización en una modalidad superior de acción. Ahora bien, la ley final es aquella de la producción ex nihilo por el movimiento del espíritu dentro de sí mismo y todas las leyes subordinadas son solamente las medidas de las relaciones que se presentan espontáneamente entre las diferentes cosas cuando son conducidas a manifestación, y por consiguiente, si una cosa enteramente nueva es creada, debe necesariamente establecer totalmente nuevas relaciones y producir así leyes enteramente nuevas. Esta es la razón del por qué, si consideramos la acción del espíritu puro indiferenciado como nuestro punto de partida, debemos confiar en que él producirá manifestaciones de la ley que, aunque perfectamente nuevas desde el punto de vista de nuestra experiencia pasada, son tan completamente naturales en su propia forma como cualquiera que haya existido antes. Es por esto que en estas conferencias coloco tanto énfasis en el hecho de que el espíritu crea ex nihilo, esto es, de formas no preexistentes, sino simplemente por su propio movimiento dentro de sí mismo. Si, entonces, esta idea es comprendida claramente, se sigue lógicamente de ella que la raíz de la vida no se encuentra en la comparación del bien y del mal, sino en la simple afirmación del espíritu como el poder todopoderoso creador del bien. Y puesto que, como ya lo hemos visto, este mismo espíritu creador de todo encuentra un centro, y un punto fresco de partida de operación, en nuestras propias mentes, podemos confiar en que seguirá la ley de su propio ser allí, así como en la creación del cosmos.
Solamente no debemos olvidar que está operado a través de nuestras propias mentes. Él piensa a través de nuestra mente y nuestra mente debe ser un canal apropiado para esta modalidad de su operación, conformándose o ajustándose a las amplias líneas genéricas del pensamiento del espíritu. La razón para esto es una que he tratado de imprimir a través de estas conferencias, esto es, que la especialización de una ley nunca es la negación de ella, sino al contrario, el reconocimiento pleno de sus principios básicos, y si este es el caso en la ciencia física ordinaria, debe ser igualmente así cuando llegamos a especializar la gran ley de vida misma. El espíritu nunca puede cambiar su naturaleza esencial como esencia de vida, amor y belleza, y si nosotros adoptamos estas características, las cuales constituyen la ley del espíritu, como la base de nuestro propio pensamiento, y rechazamos todo lo que sea contrario a ellas, entonces proporcionaremos las condiciones genéricas amplias para el pensamiento especializado del espíritu a través de nuestras propias mentes, y el pensamiento del espíritu es aquel de involución, o el paso del espíritu hacia la forma, lo cual es la razón total del proceso creativo. La mente de que todo el tiempo está siendo formado así es la nuestra propia. No es un caso de control por una individualidad externa, sino la expresión plena de lo universal a través de una mentalidad organizada, que ha sido siempre una expresión menos perfecta de lo universal, y por consiguiente, el proceso es de crecimiento. No estamos perdiendo nuestra individualidad, sino que estamos haciéndonos a la posesión plena de nosotros mismos por el reconocimiento consciente de nuestra participación personal en la gran obra de la creación. Empezamos en alguna ligera medida a entender lo que la Biblia significa cuando habla de que somos partícipes de la naturaleza divina, 2 Pedro 1, 4, y entendemos el significado de la unidad del Espíritu, Efesios LV, 3. Es indudable que esto implicará cambios en nuestras antiguas modalidades de pensamiento, pero estos cambios no son forzados sobre nosotros, sino que son producidos naturalmente por el nuevo punto de vista desde el cual apreciamos las cosas. Casi imperceptiblemente crecemos hacia el nuevo orden de pensamiento que procede, no de un conocimiento del bien y del mal, sino del principio mismo de la vida. Eso es lo que hace la diferencia entre nuestro antiguo pensamiento y el nuevo. Nuestro antiguo pensamiento estaba basado en la comparación de factores limitados, nuestro nuevo pensamiento está basado en una comprensión de principios. La diferencia es como aquella que existe entre las matemáticas del niño, quien no puede contar más allá del número de manzanas o bolas de cristal colocadas ante él, y aquellas del graduado sobresaliente en matemáticas que no depende de objetos visibles para sus cálculos, sino que se sumerge audazmente en lo desconocido porque sabe que está trabajando con base en principios indudables. En igual manera, cuando comprendemos el principio infalible de la ley creadora, no nos encontramos más en necesidad de verlo todo claro y definido de antemano, porque si así fuera, nunca podríamos ir más allá del radio de nuestras antiguas experiencias, pero podemos vernos firmemente hacia adelante porque tenemos la certeza del principio creador con el cual estamos trabajando, o mejor quizá, quien está trabajando a través de nosotros, y que nuestra vida, en todos sus más pequeños detalles, es su expresión armoniosa. Así que el espíritu piensa a través de nuestro pensamiento, solamente que su pensamiento es mayor que el nuestro. Es la paradoja de lo menor conteniendo a lo mayor. Nuestro pensamiento no carecerá de objeto o será inteligible para nosotros. Será completamente claro en cuanto concierne al asunto. Sabremos exactamente lo que queremos hacer y por qué queremos hacerlo, y actuaremos así en una manera razonable e inteligente. Pero lo que no conocemos es el pensamiento mayor que durante todo el tiempo está dando origen a nuestro pensamiento menor, y el que se manifiesta a medida que nuestro pensamiento menor progresa hacia la forma. Entonces veremos gradualmente el pensamiento mayor que nos impulsó hacia el menor y nos encontraremos trabajando en armonía con su línea de acción,
guiados por la mano invisible del Espíritu Creador hacia el aumento continuo de grados de vivencia a las cuales no necesitamos asignar límites, porque son la expansión del infinito dentro de nosotros mismos. Este, según me parece, es el significado oculto de los dos árboles en el Edén, el jardín del alma. Es la distinción entre un conocimiento que es solamente aquel de la comparación entre las diferentes clases de condiciones y un conocimiento que es el de la vida que da nacimiento a, y por lo tanto controla, las condiciones. Solamente debemos recordar que el control de las condiciones no es solamente para lograrse por la autoafirmación violenta, la cual es solamente el reconocerlas como entidades substantivas con las cuales batallar, sino por la unidad consciente con ese espíritu omnicreador que trabaja silenciosamente, pero seguramente, en sus propias líneas de vida, de amor y de belleza, no por fuerza, ni por poder, sino por mi espíritu, dijo el Señor de las Legiones.